Esto es Rumbo al Mar. Un espacio para hablar de la vida marítima. Sin jerarquías, sin filtros. Y con experiencias reales desde el mar. Muy buenos días a todos. Primero que nada, una disculpa porque ahorita ando en operaciones y pues tengo que estar así. Pero aquí estamos a la orden, ¿no? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Rumbo al Mar, en este espacio creado para compartir conocimiento, experiencia y sobre todo para seguir creciendo juntos como comunidad marítima. El día de hoy tenemos una masterclass sobre un tema fundamental para quienes trabajamos a bordo, el cual es tareas específicas de protección. En este caso titulada Observación 360, protegiendo el buque desde todos los frentes. Cuando hablamos de protección marítima, muchas veces pensamos solamente en controlar quién sube o baja del buque. Sin embargo, la protección requiere algo mucho más amplio. Observar, identificar riesgos, mantener conciencia de todo lo que sucede alrededor de nuestra embarcación, ya sea desde tierra, desde el mar, desde el aire e incluso bajo el agua. Y para compartir este tema, tenemos el gusto de recibir al capitán Ricardo Emilio Álvarez Carmona, maestro en Ciencias de Administración Marítima y Portuaria, instructor y evaluador OMI, certificado conforme a los cursos modelo 6.09 y 6.1 y actualmente docente de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz. El capitán cuenta además con una amplia trayectoria como oficial de cubierta en buquetanque y remolcadores, cerca de 2 décadas de experiencia en operaciones marítimo-portuarias y experiencia como superintendente de terminal con Pemex Logística, además de un conocimiento directo de la interfaz buque-puerto, protección y manejo de carga. Así que no solamente vamos a hablar de lo que se establece en la norma, queremos llevar este conocimiento a la realidad operacional y a lo que verdaderamente podemos encontrar a bordo. Capitán, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartir su tiempo y sobre todo su experiencia con nosotros. Así que a todos los que nos acompañan por Zoom y YouTube, sean ustedes bienvenidos. Capitán, este es su espacio. Muy buenas tardes, muy buenos días por allá. Gracias, ingeniero. Muy agradecido y gracias por la oportunidad que nos proporcionan a la comunidad marítima y bienvenidos a todos. Gracias a todos los que se pudieron incorporar, unir. Yo sé que es un esfuerzo, es un sábado, día temprano. Gracias a las personas que están unidas en grupos como el buque Natalie, la Escuela Náutica de Mazatlán y los demás. Muchas gracias. Bueno, pues como comentó, me voy a permitir compartir con ustedes, como comentó el ingeniero Johnny. Bueno, pues el foro es importante porque lo estamos preparando para una cuestión operativa. Si bien es cierto, pues es nuestra obligación seguir los marcos normativos y la obligatoriedad que nos marca la OMI y el Estado de Bandera. Bueno, pues les vamos a traer un tema muy interesante que es tarea de protección conforme al Código de Protección de Instalaciones Marítimas y Portuarias, en específico el 13.3, que son tareas específicas de personal con tareas de protección, con actividades de protección dentro de las instalaciones. Como ustedes van a poder ver, hemos caminado en la cuestión de la tecnología y lo que yo les voy a compartir a ustedes es la retroalimentación de varios compañeros que han aportado en este conocimiento. No es único. Hay una persona, un grupo de personas muy especiales que han ayudado a formar esta forma como se los vamos a mostrar a ustedes. Todo lo que les vamos a mostrar es hecho a través de la tecnología, es la nueva tecnología, las nuevas ayudas, y entonces espero les parezca interesante. Es en un formato interactivo lo que van a ver ustedes. Bueno, como el ingeniero Johnny comentó, mi nombre es Ricardo Emilio Álvarez Carmona. Actualmente, y agradezco la oportunidad, maestro en Ciencias de la Administración Marítima y Portuaria. Tengo el curso modelo 6.09 y 6.10 como instructor de simulador, de avalado por el Estado de Bandera, la autoridad. Y bueno, como comentó el ingeniero, pues tengo pues una trayectoria que me ha permitido poder ponerme frente a ustedes, que les agradezco muchísimo. Les voy a comentar cuál es el panorama del curso. El panorama del curso, bueno, pues vamos a ver en 60 minutos aproximadamente lo que son las tareas de protección.
es una actividad interactiva, más que nada enfocada a la operación, pero bueno, no podemos dejar de ver el marco normativo. Y aquí es importante que nosotros identifiquemos qué es la observación 360. Eso que yo le he comentado en foros que he tenido y le he comentado a los estudiantes, que hoy en día algunos que a lo mejor están incorporados son oficiales de la Marina Mercante, y los futuros oficiales de la Marina Mercante, tiene que ver con la observación 360. No nada más es como nos dice el capítulo, el COLREC, la regla número 5, observación visual y auditiva. No, vamos a observar con todos los sentidos 360, que va enfocado a cómo vamos a poder nosotros a desarrollar esa intuición. Si me permiten, les voy a compartir un video. Para que iniciemos. Este es el tema trascendental. Señor Johnny, ¿se me confirmas ahorita que se escucha? Que yo pienso que sí. Sí, ya se escucha bien, Capi. Ya se escucha bien. Sí, nada más en el audio del video. Ahorita vamos a ver. Usted dice ok, vamos a ver. ¿Por qué no se escucha ahí? El 6 de octubre de 2002, a las Sí se 06 escucha horas bien, de la mañana, frente a en las aguas del Golfo de Adén, un superpetróleo ¿No se escucha o sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí se escuchaba. Sí lo escuché. Ok, va, lo voy a play. poner de nuevo. Va. Sí, se escucha. El 6 de sí se octubre escucha de 2002, a las 06:15 horas de la mañana, frente a las costas de Yemen, en las aguas del Golfo de Adén, un superpetrolero francés de 300 metros de eslora navegaba ábsida de cargado con 397,000 barriles de petróleo crudo. El MV Limburg era uno de los más grandes que cruzaba aquella ruta cada semana. Su tripulación de marinos, procedentes de varios países, llevaba horas en sus puestos bajo el calor húmedo. Nadie a bordo vio venir lo que estaba a punto de ocurrir. Desde la orilla, una pequeña embarcación cargada con explosivos aceleró hacia el casco de acero del gigante. El impacto abrió un agujero de más de 1 metro en el costado de estribor. La explosión encendió cientos de miles de litros de crudo. En cuestión de segundos, el mayor buque mercante atacado por terroristas en la historia del siglo XXI ardía en pleno océano. Lo que los gobiernos de Francia, Yemen y Estados Unidos dijeron a continuación, y lo que eligieron ocultar, es la historia que nadie ha contado en su totalidad. Para comprender por qué el MV Limburg fue atacado aquel amanecer, es necesario entender el contexto en el que Al-Qaeda operaba un año después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Bueno, les quise poner este video porque es el antecedente de lo que está pasando hoy en día sobre protección. No estamos hablando de seguridad. En el año 2000, como ustedes saben, en el 2001, perdón, el lamentable suceso de las Torres Gemelas, aunado a este lamentable también acontecimiento de Hindenburg, bueno, pues despertó la señal de la Organización Marítima Internacional y volvió a ver hacia la Organización de las Naciones Unidas, y volvió a ver a la ONU y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Fue muy importante y marcó el antes y después sobre la protección. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes un tema muy importante. El 80% de las mercancías que se mueven en todo el mundo son transportadas vía marítima. Todo lo que nosotros estamos usando, los celulares, los equipos, varios de lo que hoy en día hacen la funcionalidad día a día de nosotros como personas, como grupos, se transporta a través del mar. Entonces, este Código de Protección de Instalaciones Marítimas y Portuarias se acordó y se adoptó en el 2002 y entró en el 2004. Recordemos que es un código porque emana de un convenio, del convenio SOLAS, capítulo 11, apartado número 2.
Bueno, el estado de bandera, México hoy en día en manos a cargo de la Secretaría de Marina como Autoridad Marítima Nacional, bueno, pues son los que le dan el correcto seguimiento. Y como pueden ver, hay unos temas muy importantes que tienen que ver la protección y el interfase de las embarcaciones, la protección y el interfase de las embarcaciones. Ese es el tema que vamos a ver. En 2004 entró en vigor el Código de Protección de Instalaciones Marítimas y Portuarias, donde tenemos 3 niveles de protección y hoy vamos a ver lo que es la observación 360 y las 11 competencias. Observación 360 y las 11 competencias. Pero, ¿qué es la observación 360? Es el tema que nos trae aquí de nuevo. Me voy a permitir compartirles otro video para que entremos en contexto, muy breve el video, en el contexto del tema que queremos mostrar. Bienvenidos a esta nueva entrega de Aprendamos de Seguridad Privada. Observaciones, cómo vamos a desarrollar nuestros sentidos. Por favor, bienvenidos, estimados colegas y apasionados por la seguridad privada. Este es su canal Aprendamos de Seguridad Modernas de Observación. Gestión Modernas de Observación. Módulo 2. Observación táctica. Este video está dirigido a todos los oficiales, supervisores y personal interesado en la gestión efectiva de crisis. Y como siempre les digo, portando con orgullo nuestro emblema institucional, recordemos que el conocimiento y la vigilancia constante son las llaves de nuestro oficio. No estamos aquí para ser simples espectadores, ¿verdad? Estamos aquí para ser la primera y más sólida línea de defensa táctica. Bueno, la agenda para esta sesión es muy clara. Revisaremos 1. El objetivo de detección. 2. Las 4 técnicas fundamentales. 3. La identificación de riesgos comunes. 4. Un análisis de caso práctico que nos dejará muchas enseñanzas. Y por último, 5. Nuestra conclusión institucional. Pasemos al punto 1. El objetivo de detección. De pasivo por favor, a tomen táctico. mucha atención en esta parte. A ver. Cuando nosotros estemos en la operación. Si haces home office y usas menos tu auto, paga menos por tu seguro. Cotiza en mito.com. A ver, colegas, abordemos esto de frente porque es lo que separa a un guardia tradicional de esos que solo ven pasar las horas de un verdadero profesional de seguridad. El objetivo central de hoy es aplicar técnicas modernas de observación para identificar riesgos, comportamientos sospechosos y situaciones fuera de lo normal. En la práctica no basta con tener los ojos abiertos, hay que procesar mentalmente lo que estamos viendo. La observación moderna no se sienta en una silla a esperar que suene la alarma de emergencia, la rastrea desde que apenas está planeando. Al notar esos pequeños comportamientos inusuales a tiempo, dejamos de reaccionar con pánico y pasamos a tener el control total de nuestra instalación. Vamos a la sección 2. Vamos a ver las técnicas. 4 técnicas fundamentales. Quiero que piensen en estas 4 herramientas como engranajes dentro de su cabeza. Ninguna trabaja sola. Al usarlas al mismo tiempo, van a cambiar por completo la forma en que escanean, filtran y evalúan su entorno durante un turno completo. Empezamos con la observación sistemática. Básicamente es recorrer visualmente el entorno siguiendo un patrón definido para evitar puntos ciegos. Y presten mucha atención a esto. Nuestro cerebro biológicamente ignora lo que está quieto y solo le llama la atención en movimiento. Si miramos un estacionamiento a lo loco sin orden, vamos a crear puntos ciegos donde las amenazas se pueden esconder. Pero si imponemos un patrón, por ejemplo, escanear de izquierda a derecha, o dividiendo el área en cuadros invisibles, obligamos a nuestra mente a registrar todo. Así garantizamos que no se nos escape absolutamente nada por simple fatiga visual. Es disciplina pura. La segunda es la observación selectiva. Esta técnica nos permite centrar la atención en elementos específicos según el nivel de riesgo inmediato. Mientras que la sistemática nos da el panorama completo, la selectiva es como encender un rayo láser mental. Digamos que están en un control de acceso con muchísima gente. Su entrenamiento les debe dictar que miren zonas específicas, las manos de las personas, si traen ropa muy abultada que esconde un arma o si se mueven con mucho nerviosismo. Un oficial capacitado sabe cambiar este enfoque en segundos apuntando siempre a donde está el mayor riesgo. Avanzamos a algo fundamental, la detección de anomalías.
Esto se basa en identificar todo aquello que rompe con la normalidad del entorno. Pero ojo aquí, para que esto funcione, tienen que conocer a la perfección la línea base de su puesto. ¿A qué hora llega el personal administrativo? ¿Qué velocidad llevan los camiones de carga? Si no conocen lo que es normal, jamás van a ver lo anormal. Solo cuando dominan su rutina, cualquier cosita fuera de lugar, por más pequeña que sea, va a sonar como una sirena en su cabeza. Lo que no cuadra con el entorno es sospechoso y se tiene que evaluar ya. Y para cerrar el círculo, tenemos la conciencia situacional. Es la capacidad de comprender lo que ocurre alrededor, anticipar riesgos y tomar decisiones oportunas. El oficial que tiene esto bien desarrollado nunca cae en la visión de túnel, ni siquiera cuando hay mucho estrés. Mantiene la mente fría, un panorama amplio y sobre todo adivina qué va a pasar en los siguientes minutos. Es ir siempre 3 pasos por delante de la acción, conectando lo que observó sistemáticamente con la anomalía que acaba de encontrar. Ahora, tal y como siempre promovemos aquí en su canal Aprendamos de Seguridad Privada, de nada nos sirve sabernos la teoría de memoria si no la aplicamos en el campo. Todo esto se tiene que convertir en acciones y protocolos, así que vamos a ver su aplicación táctica directa. Entramos a la sección 3, Identificación de riesgos comunes, ejemplos en el terreno. Analicemos 3 situaciones muy comunes en nuestra labor. 1. Equipaje abandonado en una terminal. Aquí entra directo la detección de anomalías. Una maleta sola no es parte del flujo normal de personas, así que es una posible amenaza y hay que aislar el área. Ese concepto 360 es muy importante porque es la forma como nosotros vamos a efectuar nuestra guardia a bordo. Recuerden que cuando nosotros estamos de guardia tenemos la responsabilidad de preservar la protección y la seguridad de la gente que está a bordo del buque y también la seguridad y la protección de la gente que está en el puerto. Porque si bien es cierto, nosotros estamos a bordo, una situación como lo que pasó, lo del buque que se acercó, esa lancha, si a bordo hubieran desarrollado la intuición después de haber tenido una observación 360, quizás pudieron haberse salvado. Ahí falleció una sola persona, pero fue un ecocidio porque, bueno, en ese derrame de crudo, ustedes saben bueno, ocasionó grandes daños ecológicos. Y entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que cuando nosotros estemos de guardia, estemos parados con todos nuestros sentidos. Por eso el tema que estamos tratando es observación 360 arriba, abajo, porque ya existen drones y algunas cuestiones por debajo del agua. Si estamos en puerto, en el muelle, y si estamos en el mismo puerto, al lado de agua, y si estamos navegando por todos los frentes. Bueno, ¿qué es lo que estamos, qué es lo que estamos buscando? Bueno, darles a ustedes esa herramienta para que estén listos para poder desarrollar esa guardia a bordo. Pero ¿por qué existe el código PBIP? Bueno, como lo comentamos, tras los sucesos de las Torres Gemelas en el 2001 y el ataque del Morro Bessel Hindenburg en el 2002, bueno, la OMI reconoció que el buque cruza fronteras y abre puertas en cada puerto, porque recuerden que el transporte marítimo es el transporte de bienes, mercancías y personas por todos los cuerpos de agua en todo el mundo. Y hoy en día, todo lo que nosotros tenemos es a través, la mayoría, el 80% de las mercancías se mueven a través del mar. Entonces, vean qué tan importante es para nuestros oficiales, pero no nomás es el transporte marítimo, para nuestros oficiales que están a bordo en el offshore, para nuestros oficiales que están a bordo en servicios portuarios, para nuestros oficiales que están en servicio en pesca, para todo nos va a aplicar porque la protección va a estar siempre en todo momento a bordo para poder prevenir ataques a nosotros. Bueno, el código PBIP, como ustedes ya lo vieron, bueno, contiene las prescripciones obligatorias del código. Lo que tiene que cumplirse incluye los objetivos, las prescripciones funcionales, los planes, los oficiales y la formación. ¿Qué establece? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Recuerden que aquí les estamos dando un contexto previo para las tareas de protección. Define los niveles de protección, el plan de protección del buque, el plan de protección de instalaciones marítimas y portuarias, define el oficial de protección del buque, define al OCPM, al OPIP y a la declaración portuaria marítima. Va a fijar las prescripciones funcionales de la sección 1.3 del apartado B del código. ¿Existen evaluaciones de protección? Bueno,
Vamos a continuar. Aquí, como pueden ver, yo les estoy mostrando una interfase, ahí en una forma muy tecnológica, pero bueno, el tema interesante que vamos a ver es cuando el buque llega a puerto. Es cuando la mayor parte de los ataques, sin menoscabo de aquellos ataques que pudiéramos tener cuando navegamos en zonas como el estrecho de Malaca. Bueno, el interfaz buque-puerto, ¿qué va a hacer? Es el punto crítico que convergen las personas, cargas y servicios y va a controlar el acceso a la embarcación. Y vamos a hacernos la primera pregunta. Perdón, me voy a regresar. Vamos a hacernos la primera pregunta. ¿Por qué formar a la tripulación y no solo poner más guardias en el puerto? Bueno, porque el buque se mueve en alta mar, como lo habíamos dicho, y las medidas de tierra no viajan. Recuerden que nosotros a bordo somos los únicos que vamos a estar ahí para atender la protección y la seguridad. Quien está a bordo es el único que puede detectar y responder en tiempo real. Por eso la protección es competencia de la gente del mar. Aquí hay un tema importante que quiero traerles a todos ustedes. ¿Qué son las competencias? Las competencias que estamos hablando de lo que establece el STCW en el convenio de Manila 2010. Tomen nota, por favor. Recuerden que la competencia va a ser la capacidad demostrada. No yo nada más porque me fui a certificar, no. O porque fui a tomar un curso, no. La competencia es cómo vamos a demostrar, cómo nos vamos a desempeñar a bordo, eso que decimos nosotros, el performance, por la gente del mar para realizar tareas y responsabilidades de manera segura, eficaz, conforme a los estándares de la Organización Marítima Internacional y los estándares del estado de bandera. Cuando hablamos de forma eficaz, vamos a hablar de lo que es los recursos técnicos y recursos humanos. Todo lo que tenemos a nuestra disposición para poder desarrollar esas competencias, que ese es el tema que vamos a ver también. Esto espero que le tome nota, porque eso es lo que nosotros vamos a desarrollar a bordo. ¿Ok? La siguiente parte, esta conferencia la tenemos preparada para 60 minutos aproximadamente. Ustedes lo pueden ver aquí. Son las 10:31. Bueno, aquí en este relojito, esto es cuestión de para que ustedes visualicen el tiempo conforme vamos pasando. Bueno, vamos a darle un poquito a la estructura del código PBIP. El código PBIP tiene dos partes. La parte A contiene las prescripciones obligatorias. El código lo que tiene que cumplirse incluye los objetivos, las prescripciones funcionales, los planes, los oficiales y la formación para sus competencias, como lo mencionamos en un principio. Pero ¿qué va a tener también la parte B? Que la parte B contiene orientaciones que no son obligatorias sobre cómo cumplir la parte A. No es obligatorio, pero sí, en el caso del Estado de la Autoridad Marítima Nacional, México y en la mayoría de las administraciones lo exigen como una práctica para aprobar los planes de protección, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, y para todos aquellos que están a bordo en tareas de protección, es el curso que van a tomar ustedes. El numeral B13 trata de la formación y los ejercicios, por eso es que el curso se llama 13.3, que es el que le estamos llamando a este curso. ¿Ok? ¿De qué trata ese 13.3? Prescripciones funcionales de la sección 1.3 de la parte A, que dice evitar el acceso no autorizado a los buques y a las instalaciones portuarias y sus zonas restringidas. Vean el tema que estamos tratando aquí. Zonas restringidas, evitar el acceso no autorizado. ¿Y qué va a establecer? Obliga a controlar el acceso de personas, vehículos en el caso de instalaciones portuarias, aunque el tema más específico está a bordo, equipos y mercancías. Exige controles físicos, tecnológicos y procedimentales. ¿Y qué debemos de tener? La cobertura debe ser 360, como lo comentamos. Esa cobertura es muy importante, 360. Ok, bueno, y como lo dijimos, encuadra dentro del STCW la parte, el capítulo 6, el apartado 6.2, que dice cuadro de convenciones de la formación STCW incorporado por las enmiendas de Manila, como lo habíamos dicho en un principio, que fija la norma de competencias, que fue lo que les mencioné, para la gente de mar con tareas específicas de protección. Ok, vamos a otra pregunta.
Si la parte B no es obligatoria, ¿por qué nuestra autoridad marítima lo exige? Bueno, porque la parte A, fíjense bien lo que dice. La parte A dice qué lograr y la parte B explica cómo. Esa sería la vara con la que se mide si un plan es suficiente en la práctica y bueno, es obligatoria. Vamos a nuestro siguiente punto. Entonces vamos a entrar ya un poquito en el tema importante que vieron en el video. Hay que distinguir cuando nosotros estamos hablando de protección porque la gente se confunde y no queremos que ustedes se confundan, que identifiquen cuándo es el safety y cuándo es el security, o la seguridad y la protección. Aquí lo podemos ver, vamos a ver un pequeños cuadros. Cuando hablamos de seguridad safety contra la protección que es security, decimos que la seguridad es el peligro no intencionales, como son los incendios, sombra al agua, que nos marca el SOLAS. Por eso nosotros tenemos a bordo nuestros planes de emergencia. Eso no es aquellas averías simples, podemos distinguirlo así, a que todo accidente inesperado, todo accidente inesperado. Pero aquí cambia la connotación que nosotros en esa observación 360 tenemos que tener presente. No estamos hablando de seguridad cuando estamos hablando de la aplicación del código y tareas de protección. Estamos hablando de security, donde se refiere a actos intencionales como el terrorismo, piratería y sabotaje. Distingamos que es peligros no intencionales la seguridad y en el caso de protección estamos hablando de actos intencionales y que hay una amenaza. Hay una amenaza de la gente en el caso, por ejemplo, de la embarcación que se estaba acercando al buque. Bueno, tomemos nota también, amenaza, acto, circunstancia potencial que puede causar daño al buque. Pero aquí hay algo bien importante, hay una intención y hay una capacidad de un acto hostil. Hay una intención y una capacidad de un acto hostil. Pero bueno, hay una amenaza y ¿qué está pasando? Pues estamos en riesgo. Hay un riesgo, pero no es el riesgo coloquial que nosotros podemos ver en la calle. Es la combinación de la probabilidad de que una amenaza se materialice aprovechando un tema importante, la vulnerabilidad y la gravedad de las consecuencias. Es decir, si nosotros no estamos en esa observación 360 y no identificamos que hay una amenaza, no vamos a poder evitar un riesgo y tampoco vamos a poder evitar las consecuencias que tenga eso. Esos temas son importantes, pero no se va a lograr si nosotros no tenemos a bordo o en el momento que estamos de guardia, ya sea en el puente de mando, puerto, al puente de mando me refiero que estamos navegando, o en puerto cuando estamos en esa interfase de operaciones de carga, mercancías y personas. Si nosotros no estamos 360 y con todos los sentidos, no vamos a poderlo identificar. En ese momento, ¿qué va a pasar cuando estamos 360? Nosotros vamos a desarrollar la intuición. Ese es el siguiente punto que, si bien es cierto, no es uno de nuestros sentidos, pero podemos detectar porque, como lo vieron en ese tipo de observaciones, cuando nosotros hacemos un escaneo en una observación sistemática, pues lo vamos a hacer general. Pero cuando nosotros ya detectamos algo, vamos a hacer una observación específica y vamos a empezar a observar el comportamiento de las personas, del área, de las mercancías. Vamos a ir un poquito más allá, o no, debemos ir mucho más allá de lo que estamos estar aquí ahora. Recuerden que el estar aquí ahora es un concepto que no es estar de allá para acá. El estar aquí ahora es yo hacia el entorno 360 que se tienen. Si ustedes buscan ese tema de estar aquí ahora, no es al revés, es yo sobre el entorno que está con todos los sentidos. Bueno, SEPTI protege la hacemos nuestras obligaciones. Si nosotros no somos disciplinados, si no seguimos el performance, como se dice a bordo, nuestras obligaciones, no lo vamos a poder lograr. Yo les invito a que cuando estén ustedes a bordo, cuando estén de guardia, pongan todos los sentidos. De eso se trata esto. Desarróllenlo, esa intuición, porque si no, no lo van a poder observar. Recuerden que la persona más importante para ustedes
en la vida son ustedes mismos. En ese ejemplo pudiera ser un poquito controversial, porque cuando nosotros estamos a bordo y la azafata, a bordo de un avión y la azafata nos dice, en caso de una descompresión y si nosotros llevamos un menor, recuerden que les dicen a ustedes, pónganse las mascarillas primero el adulto y después se la van a poner al niño. ¿Por qué? Porque si yo no estoy seguro, no estoy bien, no le voy a poder dar protección a mi familia. Ese es el sentido que quiero que se lleven. Si bien es cierto, nuestra familia es lo más sagrado, pero si yo no estoy bien, no le puedo dar el bienestar a mi familia. Bueno, ese mismo sentido quiero que se lo lleven a bordo, que es la familia de nuestra embarcación. Todos nuestros compañeros, la tripulación y los pasajeros, porque puede ser que muchos de ustedes estén en buques en el que se transporte no nada más la tripulación, sino también vamos a llevar pasajeros en los rorros, cruceros, etcétera. Y vamos a una tercera pregunta. ¿Ok? Un tripulante deja una puerta abierta y entra un polizón. ¿Eso cómo le vamos a llamar? ¿Es safety o es security? ¿Quién responde? ¿Ok? Espero lo vean bien y si voy a emplear un poquito. Es security. ¿Por qué? Porque las consecuencias causadas por una negligencia nos va a hacer vulnerables y entonces vamos a poder estar sujetos a que tengamos un acto que pueda atentar contra la protección del buque. La mayoría de las brechas no las abre el atacante, las abrimos por rutina nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer. Y a veces hacemos unos rondines a una hora que lo vamos a ver más adelante. Eso no lo debemos de hacer. Eso debemos de tener unas técnicas de disuasión, que la gente que está afuera, que quiere atentar a nuestra protección, no identifique qué está pasando. Y no tiene inconveniente, y espero lo vean bien. Vamos a pasar a la siguiente parte. Bueno, pues hablemos ahora un recorrido ejecutivo sobre la interfaz buque-puerto. Y entonces cuando hay la interfaz buque-puerto, se va a detonar un tema muy interesante que se llama declaración de protección marítima. Declaración de protección marítima. Pero bueno, ¿qué va a ser la interfaz buque-puerto? O buque-buque. Es la interacción que se produce cuando un buque se ve afectado o involucrado directa inmediatamente por actividades que entrañan el movimiento de personas o mercancías. ¿Y por qué es importante distinguirlo? Porque la interfaz no nada más va a ser cuando estamos en esa transferencia de mercancías, sino también el movimiento de personas. ¿Sí? Cuando dos embarcaciones, unidades móviles o una embarcación y la terminal, va a haber una interfaz ahí. O puede ser terminal, buque-buque, o puede ser buque-buque o embarcaciones menores. Si bien es cierto, el código aplica para embarcaciones mayores a 300, 500 toneladas de registro bruto. Bueno, cuando una embarcación no está en cumplimiento o no debería estar en cumplimiento, tiene que alinearse a la otra embarcación. Vamos a ver un poquito el tema que hace referencia. En esa interfaz buque-buque, bueno, estamos diciendo que es el buque o la embarcación que va a tener un nivel de protección. Pero cuando nosotros estamos en confusión, como les dije, buque-buque o buque y terminal, eso es lo que le vamos a llamar el interfase. Eso es lo que le vamos a llamar el interfase. Pero, ¿qué pasa cuando una embarcación va a llegar a nivel de protección diferente al que tiene? Voy a regresarme un poquito porque tenemos compañeros futuros oficiales que no están dentro del contexto. Les quiero decir los niveles de protección. Bueno, está por aquí. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. El interfaz es cuando vamos a hacer ese intercambio. Sin embargo, cuando una de las embarcaciones, uno de los buques o la terminal tienen un nivel distinto, entonces se tendrá que emitir la declaración de protección marítima. ¿Y qué es la declaración de protección marítima? Acuerdo entre el buque en la instalación o buque y buque sobre las medidas de protección que adoptará cada parte. Vean, las medidas de protección, no estamos hablando de medidas de seguridad, de protección. ¿Por qué? Porque vamos a identificar, vamos a tomar acciones contra aquellas amenazas potenciales que pueden causar un riesgo y que van a evitar que seamos vulnerables nosotros. ¿Ok? ¿Qué establece?
Bueno, lo va a solicitar el oficial de protección del buque en común acuerdo con el oficial de protección de la instalación marítima y portuaria, sin menoscabo de la máxima autoridad que vamos a tener a bordo, que es el capitán, y la máxima autoridad que vamos a tener en el caso de la terminal, ya sea un gerente, un superintendente, un residente, un jefe, lo que corresponda. Y que se va a tratar en esa declaración de protección marítima el nivel en que vamos a operar en conjunto y vamos a hacer esa sinergia. Bien importante identificar que esto no va a estar por encima de del plan de protección de cada una de las embarcaciones o del plan de protección que tenga la instalación. Simplemente son medidas adicionales a la protección que van a tener porque vamos a tener un intercambio o una interfase. Okay. Y entonces, bueno, aquí en la interfase va a ser el buque, el interfase y lo que tenemos en la instalación. Y vean los actores que tenemos aquí. Es el oficial de protección del buque y el plan de protección del buque. ¿Ok? Con un nivel. Es la instalación del buque y el plan de protección de instalación marítima y portuaria. Vamos a otra pregunta. ¿Alguien estaba hablando? Voy a continuar. Vamos a otra pregunta. Un buque llega a nivel de protección número 2 y la terminal es el nivel de protección número 1. Y el OPIP dice que no hace falta, como puede ser. No, no, no. A mí no me gusta hacer esas cosas. Las personas no están por encima de la obligatoriedad. ¿Qué procede? Solicitar la declaración de protección marítima y operar en nivel 2. La declaración de protección marítima define quién cubre lo que el puerto no cubre o lo que la embarcación no cubre y deja constancia ante la autoridad. Recuerden, la costumbre no es un criterio de protección. Aquí estamos obligados porque México es firmante ante la Organización Marítima Internacional del Convenio SOLAS y el Código de Protección de Instalaciones Marítimas y Portuarias emana o está dentro del Convenio SOLAS que estamos obligados. Bueno, y en caso de que haya una verificación, una inspección del estado de bandera a través de sus inspectores o como lo vayan a delegar, también puede ser a través del Port State Control. Recordemos, lo comento para los compañeros o los futuros oficiales, el Port State Control es el rol de la autoridad marítima que tiene que inspeccionar y verificar los buques de una bandera extranjera que lleguen a sus aguas. ¿Para qué? Para evitar en un plazo general que no sean subestándar. Y si no tienen inconveniente, nos vamos a pasar a la siguiente fase. Okay. Pero van a decir qué es el plan de evaluación y qué es la evaluación, qué es la evaluación de protección y cuál es el plan de protección. Cuando nosotros llegamos a bordo, ya vamos a identificar que hay un plan de protección, pero previamente la naviera, en conjunto con el oficial de protección y el buque y el OCPM, que es el oficial de protección de la compañía, efectuaron un trabajo muy importante que se los voy a mostrar. Este es el ciclo, lo pueden ver ustedes. Este es el ciclo de seguridad, de protección, perdón, del Código de Protección de Instalaciones Marítimas y Portuarias. Inicialmente, cuando en cumplimiento al código, que es obligatorio, las embarcaciones mayores a 500 toneladas de registro bruto, bueno, deben de efectuar una evaluación de protección. ¿Qué va a hacer esa evaluación de protección? Que les doy el contexto, ya muchos de ustedes lo saben, nada más es un recordatorio, es también para los alumnos que están por ahí conectados. La evaluación es identificar los activos, amenazas y vulnerabilidades críticas. Vamos a ver en qué puntos específicos la embarcación o la instalación puede ser vulnerable para poder operar. Determina qué se debe proteger, en qué puntos somos más débiles ante una amenaza. Recuerden que la amenaza va a ser aquellos actos hostiles donde hay una acción de atentado. ¿Ok? Bueno, una vez que se tiene la evaluación de protección, bueno, el oficial de protección o el capitán del buque en compañía con el oficial de protección o en apoyo, lo ponen en la mano al OCPM y el OCPM lo lleva ante las organizaciones de protección reconocidas. Me voy a ir un poquito al contexto. Recuerden que los buques deben de cumplir 4 requisitos. Los buques deben ser
proyectados, construidos, mantenidos y gestionados. ¿Para qué? Para que la autoridad marítima nos emita una certificación. Y en esa certificación de la autoridad marítima existen varios niveles de certificación. Sin embargo, el primero que debe de efectuar esa inspección, verificación y certificación es el estado de bandera. Y dentro del estado de bandera, ellos van a delegar a las organizaciones reconocidas, que es clase, esa inspecciones, verificaciones y certificaciones para embarcaciones mayores a 500 toneladas de registro bruto. ¿Y por qué les comento esto? Porque para el caso del Código de Protección de Instalaciones Marítimas y Portuarias, la autoridad marítima tiene personal que se llama el personal de protección, que va a revisar toda esa documentación y va a autorizar las evaluaciones y el plan de protección del buque. Hay gente específica, organizaciones de protección reconocidas son las que van a analizar, verificar que la evaluación esté correcta para que lo puedan aprobar. Y una vez que las organizaciones de protección reconocidas están dentro del estado de bandera, lo autorizan previamente en que hubo el va y viene, bueno, emiten al buque el plan de protección. ¿Y qué va a ser el plan de protección una vez que ya esté autorizado y hay una certificación? Bueno, se van a establecer las medidas de protección aprobadas oficialmente y va a definir las funciones específicas y niveles de protección que deben de seguirse estrictamente dependiendo de la situación. Con ese plan de protección, el oficial de protección del buque, y en el caso de tierra, el oficial de protección de instalaciones marítimas y portuarias, bueno, van a implementar y le van a dar seguimiento como instruyendo, supervisando y ejercitar todo documentalmente. Aquí es donde se van a definir para cada uno de ustedes las tareas de protección. Cuando ustedes llegan a bordo, cuando ustedes van a llegar a bordo y van a ver que existe un zafarrancho, como le llamamos, que va a ser un simulacro, que hable de protección, es que es emanado del plan de protección del buque. Esta es la fase donde se asignan tareas y se pone a prueba la capacidad de respuesta del personal. Y aquí estamos nosotros, donde vamos a ejecutar quizás rondines, verificaciones, inspecciones, pero aquí en el punto 4 es donde debemos abrir el 360, porque ya vamos a estar en una observación completa, vamos a estar en la guardia, vamos a estar en el puente de mando, donde nosotros debemos estar atentos, pero ya previamente, recuerden lo que vimos en el video, si no hay un conocimiento, no hay una conciencia, no es concientización. Esa parte quiero definírselas perfectamente, porque cuando dicen, ¿eres consciente? No, habla un tema que se llama conciencia. Si lo tengo por aquí, bueno. Concienciación. Término correcto, no es término correcto en español, concienciación de conciencia, no es concientización, es menos aceptado. Significa que la persona tome conciencia en ese 360 y conocimiento de sus responsabilidades de protección. Y conocimiento de sus responsabilidades de protección. Aquí es donde va a estar usted, futuros oficiales o nuestros grandes compañeros que están al frente a bordo de las instalaciones, a bordo en el offshore, en el tráfico marítimo, en servicios portuarios, y es donde vamos a hacerlo. Pero una vez que nosotros estemos aquí en esa concienciación 360 con todos los sentidos, vamos a poder desarrollar la intuición. Y al desarrollar nosotros la intuición, pues vamos a poder identificar aquellas amenazas y vamos a evitar vulnerabilidades. Obvio, es muy importante que en ese ciclo registremos. Dice un concepto muy importante el ISM, que ya lo he comentado a los alumnos: haga lo que diga, registre lo que haga. Y nosotros no registramos lo que haga, el día de mañana que haya una verificación, inspección, no vamos a poder mostrar que hay un cumplimiento sobre el código. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. La evaluación de protección de instalación portuaria, ¿qué va a hacer? Es un diagnóstico de qué se hace antes del plan. Identifica qué hay que proteger, qué amenazas existen y qué vulnerabilidad tiene la instalación, ya sea marítima o portuaria.
que establece, identifica bienes y infraestructura críticas que hay que proteger, determina amenazas posibles y su probabilidad. ¿Y qué dice aquí? Detecta vulnerabilidad de puntos críticos o ciegos. Vulnerabilidad, que lo vamos a ver ahorita en las competencias. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre evaluación y el plan? ¿Por qué no hay plan sin evaluación? Importante, porque la evaluación es un diagnóstico de qué amenazas o por dónde pudieran entrar esas gentes a nuestra embarcación. Recuerden que abordan nuestra casa. Debemos de tener ese sentido de pertenencia. El plan receta qué hago y quién. Sin evaluación el plan sería genérico y copiado. Es como recetar sin explorar el paciente, ¿ok? Y ese plan de protección es específico para cada embarcación. Voy a pasarme a la siguiente parte. Espero les parezca interesante, pero bueno, vamos a ver lo que son las responsabilidades. Las responsabilidades, como ustedes saben, la máxima autoridad a bordo es el capitán. ¿Y quién le da autoridad al capitán? El puesto. Pero también ¿quién le da la autoridad al capitán? En el caso del gobierno mexicano, la Ley de Navegación y Comercios Marítimos. Pero la Organización Marítima Internacional va más allá, porque también en el caso de protección y otros puntos, porque no nomás es el único, también le da las facultades y protege la autoridad del capitán a través del SOLAS capítulo 11, apartado 2.8, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, y el capitán a bordo está guiando y va a estar como máxima autoridad, va a delegar la responsabilidad. ¿A quién le delega la responsabilidad? Al oficial de protección del buque. Y el oficial de protección del buque va a ser el interfaz administrativamente con el OCPN, que es el oficial de protección de la compañía. Recuerden algo muy importante, que el oficial de protección de la compañía únicamente es para las navieras. Las instalaciones marítimas y portuarias no tienen esa figura de OCPM. ¿Por qué? Porque cada instalación portuaria se maneja de acuerdo al código en forma independiente. ¿Ok? Pero entonces, vean cómo enlazamos en este diagrama lo que es el capitán, el oficial de protección del buque. Lo estamos trayendo a ustedes para que vean quién es la máxima autoridad. Y nada ni nadie va a estar por encima de la autoridad del capitán. ¿Ok? Y entonces, debajo del oficial de protección va a estar pues el personal, cada uno de nosotros, porque las tareas de protección no nada más es para subalternos, las tareas de protección va a ser para toda la tripulación, para toda la tripulación. ¿Ven cómo nosotros es importante que ya que sabemos cuál es el plan de protección, ya que sabemos nuestras tareas específicas, vamos a poder detectar y controlar, y bien importante, reportar? ¿Ok? Como dice el capitán, tiene la autoridad suprema, pero vean qué interesante, el SOLAS desglosa y apoya las decisiones del capitán. Dice en el capítulo 11, apartado 2, en la regla número 8, dice, facultad discrecional del capitán respecto a la seguridad y la protección de la embarcación. Es el respaldo legal de la autoridad suprema del capitán, que es la máxima autoridad a bordo. Eso yo les invito a mis futuros oficiales que no lo olviden, y en el caso de los capitanes y nuestros grandes compañeros que están aquí reunidos, que están tripulando esas embarcaciones de bandera mexicana y en bandera de conveniencia, bueno, el respeto hacia la máxima autoridad del capitán. El capitán conserva la autoridad y la responsabilidad suprema para decidir sobre seguridad de protección. Ninguna persona, ni la compañía, el fletador, el OCPM, el OPIP, puede coartar tu criterio profesional. Si hay conflicto entre la seguridad y la protección, prevalece la seguridad de la vida humana, porque recuerden que conforme al SOLAS, nuestra principal obligación es preservar la seguridad de la vida humana y, muy importante, pues no es menor, la prevención de la contaminación. Igual lo marca el SOLAS, igual lo marca el STSW dentro de las competencias. Vamos a pasar a nuestra pregunta número 6 para el grupo. El fletador presiona por radio para zarpar, por teléfono, por le corresponda, para zarpar sin terminar el registro. Y el OCPM lo apoya, le habla el fletador al capitán. Hay que zarpar. ¿Quién decide? Pues no, el capitán tiene la facultad. Si hay algunas cuestiones
que afectan la seguridad, afectan la protección, el capitán es la máxima autoridad y nada ni nadie lo va a mermar. El capitán, conforme lo dijimos, de acuerdo al capítulo 11, apartado 2.8, nadie puede coartar su criterio en seguridad y protección. La presión comercial no es un argumento válido. Ahí soportamos y reconocemos a nuestros capitanes, que es la formación que tienen todos ustedes en el caso de la gente cubierta, para poder dirigir cada una de las embarcaciones, que es algo muy importante. Bueno, vamos a dar un poquito qué es el OCPM. Bueno, en tierra coordina la protección de la compañía y es el enlace con el buque. Y en el caso del OPIP, como ustedes lo han escuchado muchas veces, es la misma figura del oficial de protección del buque, pero ese es responsable de la protección de la instalación y coordina con el buque durante la interfaz. O coordina también las operaciones portuales. Estamos bien en tiempo, vamos en media hora, espero no se me cansen y que les parezca muy interesante los temas que estamos viendo. Aquí quiero darme la tarea de que vean cuáles son los niveles de protección. Los niveles de protección es el nivel 1. No les voy a platicar, no les voy a contar nada a nuestra gente que está a bordo. Sin embargo, para nuestros futuros oficiales, quiero traerles para que lo identifiquen. El nivel de protección que tiene, aparte que tiene una infografía de colores, tiene una infografía técnica que es importante que conozca. El nivel de protección número 1 es una situación normal. Situación operativa estándar, el nivel en el que operan normalmente los buques y las instalaciones portuarias en forma permanente. ¿Ok? Y el nivel de protección 2 son medidas adicionales. Riesgo incrementado de incidente. Se recopilan medidas de protección adicionales durante la permanencia en puerto, porque pudiera haber un riesgo que afectaría la protección. ¿Ok? Y el nivel de protección 3 es excepcional. ¿Por qué? Porque hay un riesgo probable o inminente. Y entonces aquí es donde ya a bordo como primer respondente no va a ser suficiente. Necesitamos la protección y el apoyo de tercero. Por eso es que en muchas instalaciones en interfase con las embarcaciones se hacen ejercicios anualmente de nivel de protección número 3. Bueno, ahí ven la infografía. Ustedes van a ver a bordo que el nivel de protección 1 es verde, el nivel de protección 2 es amarillo, igual que el semáforo que nosotros tenemos en la calle, y el nivel de protección 3, que es excepcional. Vean este ejemplo. ¿Qué debemos de hacer nosotros a bordo? Detección de las amenazas y la vigilancia 360. No basta con que veamos hacia el frente. Esa vigilancia es 360, como dice arriba, posiblemente drones, abajo, buzos, pequeñas embarcaciones, en un costado, navegación en áreas de riesgo o navegación normal, como lo que pasó. Ese buque Motor Vessel Edinburgh estaba por embarcar el piloto y no se percató de que esa embarcación estaba acercándose, pero ahí es donde la gente de a bordo debió haber desarrollado esa intuición. Bueno, y en el caso que estemos en muelle, el lado muelle y lado agua. Vean, importante, intuición y protección, el desarrollo del juicio profesional. Traigan otra vez a la escena esa observación sistemática, esa formación, esa observación individual, y es donde nosotros, cuando ya detectamos algo que está incorrecto o algo que no está en lo común, es donde nosotros vamos a poder identificar que posiblemente tengamos una amenaza. Pero ¿cuáles son las 11 tareas de protección que vamos a ver ahorita? Una de ellas es conocimiento de las amenazas, riesgos, identificación de los riesgos. La 2, detección de armas, conocimiento un poquito de localización, reconocimiento de patrones, técnicas de, tome nota en este tema, de elusión. Elusión, ese es un término de la gente que va a tratar de coartar nuestra protección para poder entrar. Vamos a ver unos ejemplos. Gestión de multitudes, 5. 6, comunicaciones, 7, procedimientos de emergencia, 8, operación de equipos, 9, mantenimiento de equipos, 10, técnicas de inspección y 11, registros físicos. Recuerden que aquí lo que estamos buscando sobre estas tareas de protección es que ustedes apliquen correctamente las competencias, que se lo lleven a bordo, que lo mantengan. Espero que les ayude y fortalecer ese conocimiento
y ese día a día que están haciendo las competencias va a ser su capacidad demostrada por la gente de mar para realizar tareas y responsabilidades de manera segura, eficiente y conforme a los estándares nacionales e internacionales. Bueno, y como un adicional, los temas muy importantes ahora es la protección marítima y ciberseguridad, que todo va a ser un beneficio en el estricto cumplimiento del Código de Protección de Instalaciones Marítimas y Portuarias. A mayor amenaza, como pueden ver, el nivel de protección va a ser más alto. Por eso el nivel de protección 3 está en rojo. ¿Ok? Y vamos a una séptima pregunta. ¿Por qué no se opera siempre nivel de protección 3 para que estemos seguros? Y eso es importante que ustedes lo tengan una conciencia y lo identifiquen, porque es insostenible. El desgaste de la tripulación hasta relajar la vigilancia y rompe la señal común, porque en algún momento vamos a relajarnos y eso puede afectar, puede hacernos vulnerables y puede afectar la protección de la embarcación. Si todos están siempre en nivel 3, no hay forma de comunicar la amenaza. El principio es que hay una proporcionalidad. Vamos a la siguiente, creo que estamos en tiempo en la mitad de la plática, que es el apartado número 8. Cuando nosotros ya estamos a bordo y de acuerdo al plan de protección del buque, se van a definir zonas restringidas de seguridad. Pero esas zonas restringidas de seguridad ya están establecidas en el plan de protección del buque, que como ustedes saben, inició en una evaluación y el plan de protección del buque fue autorizada por las organizaciones de protección reconocidas. Pero ¿qué es una zona restringida? Bueno, zonas restringidas es aquellas que debemos identificar porque son zonas que no se van a permitir el acceso a cualquier persona, ¿ok? Obvio, cuando nosotros estamos en puerto, unas zonas específicas que son el cerebro y el corazón de la operación del buque son los que tenemos que proteger. Cuando estamos navegando, bueno, esas pueden cambiar. Ok, vamos a ponerles aquí unos ejemplos. El código PBIP establece zonas de acceso controlado en los buques para prevenir actos ilícitos de interferencia, actos de interferencia ilícita y proteger a la tripulación. ¿Y qué es una zona restringida? Bueno, áreas críticas con medidas de seguridad adicionales para proteger pasajeros, tripulación y la carga. Una zona restringida va a tener temporalidad. Temporalidad porque va a depender de la operación, ya sea que estemos en puerto o estemos navegando. ¿Y qué va a tener una zona restringida? Bueno, áreas de acceso controlado, incluye, muy importante, el cerebro del buque, como lo hemos mencionado, que es el puente de mando, el corazón del buque o esa parte importantísima que es el departamento de máquinas, estaciones de radio, si es que la tiene, espacios de gobierno y otros. La sede restringida nos pide identificación visible y obligatoria porque no a cualquier persona le vamos a permitir el acceso a zonas restringidas. Solo personal que esté bien identificada o que en el acceso en esa interfase les demos permiso. Con solo personal con credenciales y autorización vigente pueden ingresar a esas áreas. Bueno, esas zonas restringidas pues deben de ser vigiladas y monitoreadas constantemente, ya sea en una forma física o a través de equipos integrados de televisión, de verificación a través de cámaras. Pero no todas las embarcaciones lo tienen. Por eso es importante que nosotros sepamos bien cuáles son nuestras tareas específicas de protección. En este ejemplo, como lo pueden ver, ya lo vimos allá en la figura, es esa observación 360 que debemos de tener cuando nosotros vamos a trabajar en esas zonas restringidas y cuando estamos a bordo. Dijimos que es la embarcación. Hay que revisar arriba drones o sobrevuelos de algo extraño. Vamos a ver en el lado del costado del buque, ya sea en el lado de agua, en el lado del muelle o inclusive en el agua. Yo sé que es imposible porque no vamos a ver, no tenemos unos rayos X o no somos Superman para poder identificar qué hay en el agua. Pero sí esa intuición donde nosotros vamos a ver algunas cuestiones alrededor que vamos a verificar que hay un movimiento incorrecto o que no nos permite o que pudiera darnos esa señal de que algo está pasando por ahí. Bueno, vamos a ver este ejemplo muy interesante. Ese es el picking back. Dice, llegan 8 estibadores con una sola credencial y estamos en el puerto y dice el jefe de los estibadores, estos vienen conmigo, algo muy común, algo muy común. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar a los 8
uno por uno. El ingreso en grupo, eso se llama piggybacking, es una evasión común. ¿Por qué? Porque van a tratar de eludir el control. Y vamos a ver qué es eludir. Yo creo que sí lo tengo por aquí. Eludir, van a tratar de evitar o esquivar con astucia o control o medida. Las técnicas para eludir, bueno, son las formas en que un intruso intenta burlar accesos, registros y vigilancia. Conocerla nos va a permitir sacarlas. ¿Por qué? Porque esa persona, a través de ese picking back, dice, estos vienen conmigo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer si nosotros estamos bien puestos en el conocimiento y nuestras obligaciones en el plan de protección? Nadie va a pasar si no cumple los requisitos de protección. El ingreso en grupo, que es el picking back, es la evasión más común. La prisa nunca es autorización. Si el capataz presiona o el supervisor, se reporta al oficial de protección, porque nosotros, como en las tareas de protección, nuestra obligación es informar. Vamos al siguiente apartado, que son las competencias, que aquí ya vamos a verlas un poquito más a fondo. ¿Ok? Bueno, lo anterior existe para sostener estas 11 competencias, por eso me permití hacerles este escenario, que son las tareas concretas que nos establece el STSW, como dijimos, cuadro de convenio, como dijimos en el STSW, que establece el convenio de Manila, que fija las normas de competencia para la gente de MATS en tareas específicas de protección. Es el performance, las obligaciones que tenemos que cumplir nosotros a bordo. Recuerden que no es si que queremos o no queremos, estamos obligados a cumplirlas, ¿ok? Entonces, en esas tareas de protección exige que la gente de mar con funciones de protección no es la teoría, es lo que usted hace en cada guardia, en cada operación. Las agrupamos en 5 familias para dominarlas y van a ser estas. Primero, que es en estos grupos de tareas, va a ser detectar. Son 11 tareas, van a contener la 1, 2, 3 y 4, que es amenazas y conductas. La segundo grupo de tareas son personas, que es la 5 y la 11, que es multitudes y registros. Ahorita lo vamos a desarrollar un poquito muy rápido. La tercera competencias van a ser, todas estas son competencias, disculpen, 11 competencias agrupadas en 5 familias. La tercera competencia es de comunicar, reportar y responder. Pero recuerden que aquí nosotros ya estamos, por eso les dimos el contexto 360, estamos listos, estamos con todos los sentidos, ya estando en la guardia. La cuarta, equipos, y la quinta, vigilar. El quinto grupo, vigilar, que va a ser el grupo 10. En el caso de equipos es usar y mantener, y en el caso de la 10 es rondines y patrullajes. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de qué pasa, cuáles son las competencias y qué pregunta responden. ¿Qué es el detectar? Bueno, que son las competencias 1, 2, 3 y 4. ¿Qué amenaza y cómo lo reconozco a tiempo? Eso llévenselo y ténganlo presente. Controlar personas van a ser el 5 y 11. ¿Cómo manejo y registro a la gente que entra y se mueve dentro de mi embarcación o dentro de la instalación? La otra, comunicar y responder, que es la 6 y 7. ¿A quién aviso y qué hago ante un suceso? ¿Quién aviso? Recuerden que nosotros no vamos a estar solos y vamos a trabajar en forma independiente. Arriba, conforme nos marca el Bridge Resource Management y otros temas, bueno, el Bridge Resource Management, en el caso del puente de mando, nosotros vamos a trabajar en equipo, a bordo, no estamos solos. Es toda esa sinergia que vamos a hacer a bordo nosotros en ese trabajo en equipo. En otro, operar medios, 8 y 9, que usar y mantener equipos y protección, y vigilar, que es la 10. ¿Cómo inspecciono y patrullo o doy rondines? Es muy común que le digas a los oficiales del puente al timonel, vete a dar un rondín. Dan la importancia que vamos a ver lo que es un rondín y qué es un recorrido. Ok, vamos a una novena pregunta para el grupo. De las 11, ¿cuál cree que ejerza más veces por turno en un buque atracado? En un buque que está en esa interfase. Bueno, sin duda va a ser la 1, 3, 10 y 11, porque vamos a reconocer amenazas y conductas, como vigilar y registrar. Cada persona que sube por el portalón o el acceso del buque activa las 4 a la vez. Que comentamos ahorita, vamos a ver esas competencias.
usted va a observar la conducta de las personas, que es la 3, sabe qué amenazas busca, que es la 1. Vamos a registrar que va a ser la 11 y vamos a hacer rondines y patrullajes o verificaciones. Por eso el control de acceso es el ejercicio más frecuente y donde más se falla por la rutina. ¿Qué es el control de acceso al portalón? Donde esa gente va a subir y bajar en distintas formas. Pero bueno, ya vamos a la cuarta parte de nuestra plática. Vamos en tiempo, ¿verdad? Ingeniero Johnny, pero ¿correcto? Sí, sin problema, Capi. Ok, no sé si alguno del foro quisiera comentar algo. Nos esperamos al último, ingeniero. Sí, esperamos a que termine su ponencia y pasamos a las preguntas y respuestas. Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar a las competencias 1 a 4, reconocer las amenazas. ¿Qué dijimos que son las amenazas? Tome nota. Es acto, circunstancia potencial que puede causar daño al buque, pero que tiene una intención y la capacidad de un acto hostil. Pero sí, solo sí, porque van a aprovechar la vulnerabilidad. ¿Y cuándo va a ser la vulnerabilidad? Cuando nosotros bajamos la guardia, como dicen, ¿no? Que es lo que no queremos que pase. Todo sistema depende de que alguien note lo anómalo a tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden que la gente va a buscar la manera en la cual nosotros estamos fallando para poder atentar contra la protección de la embarcación. Entonces, conocer las amenazas y sus modalidades es muy importante. Saber que nos enfrentamos a amenazas, terrorismo y piratería y robo a mano armada. Pueden ser polizontes, contrabando, drogas, etcétera. Pero ¿qué es lo importante? Reconocer armas, sustancias, dispositivos. Hay condiciones inseguras a través del comportamiento. El comportamiento de las personas cuando estamos en esa interfase. Pero ojo, no vamos a poder decir que una persona está mal porque hay una cuestión que hoy en día hay un curso, hay una modalidad en la Organización Marítima Internacional que nosotros no podemos ser excluyentes, debemos ser incluyentes, pero también debemos de tener mucho cuidado en esa parte porque no podemos identificar a las personas y discriminarlas por su condición, por su religión, por su forma, como están vestidos. Eso no lo podemos hacer. Y ya no es una cuestión de tierra también. Hoy en día la Organización Marítima Internacional ya lo está llevando a bordo como una obligatoriedad, la no discriminación. Bueno, detectar el comportamiento nunca por origen, religión o apariencia. Unos indicadores cuando nosotros estamos en esa detección puede ser que nos va a permitir evitar o probar el control de accesos, que es lo que la gente va a tratar de hacer. Fotografiar cámaras y accesos o sistemas. Nosotros estando en la guardia vamos a identificar ese grupo de personas. Vemos que estamos a bordo, pero vemos que hay gente en el muelle dando vueltas y tomando fotografías. Pero les vuelvo a decir, no lo vamos a hacer porque esa persona tiene aquí un turbante o porque tiene un color diferente o porque tiene alguna cuestión religiosa diferente. No, vamos a verlo por el comportamiento que está pasando, ¿ok? Dice, muy importante conocer técnicas en que la gente va a eludir los controles. Recuerden que es eludir, evitar esquivar con astucia un control o medida. ¿Por qué? Porque la persona te va a decir, oye, Pedro, te conozco. Oye, Ricardo, yo fíjate que tu mamá, tu papá. No, no podemos bajar la guardia porque esas personas que están entrando o ese grupo de gente, como en el picking back, como eso, quieren afectar nuestra vulnerabilidad. Y al afectar la vulnerabilidad podemos tener una amenaza, podemos estar en riesgo y cuáles son las consecuencias de ese riesgo que pueden afectar la integridad física o personal de cada una de las personas física, porque puede ser que hay un secuestro, hay una bomba o inclusive hay una pérdida de la vida y que no queremos que pase eso. ¿Ok? Un visitante frecuente y simpático pregunta seguido, ¿a qué hora cambia la guardia? Oye, ¿cómo ves? ¿A qué hora cambia la guardia cuando estamos ya saliendo de la embarcación? ¿No? ¿Y por dónde están las provisiones? Y a veces la gente dice, pues el mayordomo llega a las 2 de la tarde, pero siempre llega con otras personas. Ojo, no debemos de abrir la guardia porque aunque nosotros abrir la guardia, protegernos, aunque nosotros estemos en tierra, no podemos permitir eso. Las 3 cruzan porque dominan la 3 y la 4.
recopilación de información es lo que está tratando de hacer la gente. La fase previa es casi todo acto ilícito. La simpatía es la herramienta que trata de hacer esa persona. Oye, que te conozco, que qué bien, que tu ropa, que tus lentes. No permitan que nada ni nadie afecte esa vulnerabilidad. Ojo, no nada más es a bordo, ¿eh? En tierra nos pueden preguntar quizás cosas que van a afectar la protección de la embarcación. Y en una instalación también. Eso se le llama ingeniería social. ¿Qué es la actuación? No debemos dar información. Registrar quién preguntó y reportar al oficial de protección, al buque o a quien corresponda. La confianza no es un criterio de protección. Y aquí les quiero mostrar un pequeñito video. Vamos a verlo muy rápido. No, sí. No. Aquí hay un ejemplo de los controles de acceso. Todo parecido a alguien. Permítanme tantito el internet, a lo mejor le cuesta trabajo, pero ahorita lo ponen. The visitors are stopped at the boarding point. Aquí ya está el Since plan de there are more protección than one implementado. visitor, others wait till the first is Está checked. basado en las The tareas visitor is checked for his identification, Le está such pidiendo la as credencial, el passport, registro. driving license, or such similar documents. El The oficial de duty guardia officer informs informa the las concerned intenciones. officer. Yes, sir. One Mr. Senthil Kumar from Quiero the que Seagull observen aquí Security Agency wants to see you, sir. el comportamiento de la persona. Yeah, okay. Actually, I was expecting for... Observen el comportamiento de las personas, observen las manos, observen cómo gestiona, cómo está él nervioso en el acceso. Eso es lo que ustedes tienen que identificar. Hay un rasgo o algo que no es usual que está pasando con esta persona. El oficial no lo está detectando, After his es algo approval, que no the pusieron, visitor no goes through the consideraron en el security video. checks as per the existing level of security. Las obligaciones, mostrar credenciales, información, identificarse a qué viene, dejar algunos cuestiones All personales. his belongings are placed in a separate tray for inspection. Van a inspeccionarlo, ahí estamos Then, hablando de los the equipos, visitor is screened detector de with a metal metales. detector. Esos son ya parte de nuestras tareas de protección. No me lo diste, sácalo. A lo mejor eso es lo que estaba nervioso esta persona. Pero los equipos nos ayudaron a identificarlo. Ya una vez que lo identificó, bueno, le regresa y debió haber verificado qué era ese metal, porque pudo haber tenido un arma punzocortante. Ahí debemos de estar ávidos y poder identificar las amenazas. 360 ahí tenemos que estar. Vean cómo el timonel The no visitor permite is el acceso issued with porque si relevant no safety pudieran gears. confundirnos. Registro es una de las competencias. Okay. Haga lo que diga, registre lo que haga. Debemos de llevar una relación de registro de las personas que suben y bajan, porque cuando ya el buque está próximo a zarpar, si no tenemos un registro bien importante. The duty officer checks all entered details and all columns are filled. The duty officer issues a visitor's pass for an exchange of the visitor's ID. Le das su credencial, donde le After the va checks are over, the duty officer informs the concerned a officer. establecer dónde son Yes, sir. las The person áreas has que been le checked permiten and y lo van a everything is fine escoltar. and has been issued a pass. Shall I allow him, sir? Yeah, okay, he can just be there. I am sending the junior officer. I will accompany him to my cabin. Okay, sir, copied. Adelante.
The visitor is Llega escorted to the el concerned oficial que es officer. donde va hacia el destino, lo va a The escoltar next a donde visitor corresponde. is now allowed and Ahora will sí, ya le follow the permiten same al otro. procedures. Vean qué tan importante es el interfase en ese momento en el que estamos haciendo ese intercambio de personas, de mercancías. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente grupo. Son las competencias 5 y 11, controlar y registrar. Aquí hay el control es muy importante porque si bien es cierto, recuerden que nosotros conforme a la resolución de la OMI, estamos hablando que es el control de multitudes. Ese control de multitudes va a tratar sobre la evacuación, que la evacuación es la correcta conducción de los pasajeros, no de la tripulación, ¿eh? ¿Por qué? Porque los pasajeros desconocen o no quieren o no pueden seguir la obligatoriedad que tenemos a bordo. Y en un control y gestión de multitudes, bueno, técnicas y orden y control de aglomeraciones, embarque y desembarque de personas o evacuación, evitando pánicos, avalanchas y manteniendo despejadas las rutas de escape. Pero ¿por qué mantiene el concepto de control de multitudes? Porque hablamos de la evacuación. Esta es la resolución del Maritime Safety Committee, la 1533, donde habla directrices provisionales revisadas para el análisis de evacuación de los buques de pasaje nuevos existentes. Se los quise traer aquí lo que nos habla de la evacuación, porque nosotros cuando hablamos del control de multitudes y hay una evacuación, bueno, vamos a encontrar cuellos de botella. ¿Cómo debemos de llevar a esas personas? Modela el movimiento de pasaje hacia los puntos de reunión, identifica los cuellos de botella y puntos de congestión, define también fases de detección, alarmas y respuestas y traslados. ¿Por qué es importante esa competencia? Porque cuando nosotros detectamos que hay a bordo un acto hostil que está amenazando la embarcación, posiblemente tengamos que movernos hacia el punto en el que vamos a mantenernos o preservarnos a bordo. O si el capitán lo determina, quizás vayamos a bajar. Pero ¿qué va a pasar? Muchas veces la gente pudiera correr, pudiera tener un pánico. Entonces, bien importante que nosotros podamos identificar, en el caso del control de multitudes, bueno, que pudiéramos tener una multitud agresiva y un comportamiento hostil o violento de la gente. Nosotros tenemos que coadyuvar o calmar esas acciones. Vamos a encontrar una multitud en fuga, movimiento desordenado en pánico, pero también vamos a encontrar una multitud codiciosa. ¿Por qué? Porque cuando todos corremos o nos vamos a mover, alguien va a tomar la oportunidad de pudiera tomar o robarse algunas cosas de camarotes o algo que yo espero y estoy seguro que quizás no pase a bordo, pero que recuerden también, muchas veces esa vulnerabilidad está dada a bordo porque hay una coacción entre la gente de tierra, la gente externa y la gente de a bordo para tratar la vulnerabilidad. Ojo con esa gente de a bordo que tiene comportamientos diferentes o pudiera tener comportamientos hostiles. Bueno, por eso es importante que nosotros tratemos en este punto lo que es la gestión y control de multitudes, que es mantener despejadas las rutas de escape, comunicar con calma y firmeza en caso que sea necesario. Recuerden que aquí el que lo va a guiar es la máxima autoridad del capitán, pero el oficial de protección y los oficiales tendrán que darle una continuidad muy importante. Asistir al personal en movilidad reducida. Bueno, recuerden que en un control de multitudes vamos a tener puntos de congestión. ¿Y cuáles son los puntos de congestión? Bueno, lugares donde el flujo de personas se acumula y se traba. Que lo sabemos muy bien que estos van a ser en las escaleras y en las puertas. Por eso es que cuando nosotros subimos y bajamos, como una costumbre marítima que a los muchachos en formación, yo siempre les he dicho, baja por la derecha, sube o baja por la derecha y los otros por el otro lado. Siempre nuestra mano derecha es una excelente recomendación. Bueno, pero cuando nosotros vamos a tomar ese controlar y registrar personas, debemos de considerar este mapeo. Es detección, hay una alarma. Si hay una detección que vimos en ese 360, hay una respuesta y reaccionar. En el caso que haya que reaccionar el control de multitudes, bueno, el traslado entre pasillos y escaleras, y si es necesario el desembarque o trasladarlos a un punto específico. ¿Ok?
Vamos a recordar un poquito nuevamente lo que son los métodos de registro de personas, cargas y provisiones conforme a los niveles de protección. Recordemos que el nivel de protección 1 es un muestreo, proporción definida en el plan con criterio aleatorio, que es sí, no, una revisión sin discriminación. El nivel de protección 2, mayor proporción, revisión sistemática de equipos y provisiones o las personas. Y el nivel 3, registro exhaustivo, solo personal esencial, posible suspensión de las operaciones. Esto tiene que ver con las competencias 5 y 11, controlar y registrar personas. ¿Ok? En una evacuación, ¿por qué el cuello de botella casi siempre está en las escaleras y no en las puertas? Bueno, porque la escalera va a juntar dos flujos, unos que suben y otros que bajan, y reducir la velocidad al mismo tiempo. Las competencias 5 actúa. Ahí hay que regular el flujo y la entrada de las personas. Dosificar cuando sí, cuando entran, cuando salen, ¿ok? Es lo que evita que el tiempo total de evacuación se dispare. Un pasillo bloqueado se libera, una escalera saturada produce aplastamientos. Ojo, hay que tener mucho cuidado en esta competencia cuando nos corresponda. Vamos a pasar al siguiente grupo de competencias que van a ser comunicar y responder. Bueno, a bordo ustedes saben perfectamente que tenemos un equipo que deben de ser intrínsecos, que son los radios. ¿Por qué no le vamos a gritar? Ese radio es portátiles intrínsecamente seguros que van a ser de very high frequency o de ultra high frequency. Aquellos radios que son de unas frecuencias internas o aquellos posiblemente VHF, que es una frecuencia marítima, ¿no? Ok, mensaje donde ahí cuando nosotros nos estamos comunicando debemos de evitar las muletillas, debemos de ser concisos y precisos en la información que estamos dando. Por eso Kiss Cloud deben ser los mensajes breves y claros, en base al plan de protección. No hay supuestos o que si se quiere o no se puede. El plan de protección define bien quién, qué, dónde, cuándo y qué hacer. Vamos a ver unos ejemplos para el caso de comunicar, ¿ok? ¿Quién? El guardia en el portalón. Hay un error típico que puede ser hablar sin identificarse. ¿Quién habla? Siempre es bien importante. Oficial de protección, el guardia en el portalón. Oficial de protección, el oficial del puente. Oficial de protección es un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor no tan real. ¿Qué? Persona no identifica en proa. En el ejemplo viene que, por ejemplo, está el timonel en el acceso en el portalón y hay una persona que no identificó en el acceso o subió por los cabos o de alguna manera y está en la proa o en la popa, pero el timonel a la hora de dar la comunicación al oficial dice, hay un problema aquí, pero entonces el oficial de protección o el oficial del buque, ¿dónde? Debemos de ser específicos. En la proa hay una situación de esta manera. ¿Dónde? Por ejemplo, que esa misma persona diga, costado de babor cerca del manifold, y la persona dice, por allá. No, tienes que identificar correctamente en dónde es. ¿Cuándo? Un error típico dice omitir el tiempo. ¿Cuándo? Hace 1 minuto esta persona está por aquí, hace 10 minutos, hace 3 minutos. Especificar. Recuerden que aquí estamos en esa competencia, comunicar correctamente, porque si no comunicamos correctamente, no vamos a poder responder ante la amenaza o ante la situación. Bueno, y en el caso que hice, el error típico, intervenir solo sin avisar. Mantengo información, no intervengo. ¿No? O sea, ¿qué estoy haciendo? Bueno, procedí a cerrar el acceso, procedí a subir la escala real, procedí a notificar al oficial a mi oficial de guardia, al capitán X. Ok, bueno, pero ¿dónde va a venir este tipo de acciones que tenemos nosotros? En el plan de protección del buque. El plan de protección del buque es documento aprobado por la administración que establece las medidas para proteger el buque de sucesos que afecten la protección en cada nivel. Y si no tomamos esas medidas del plan de protección, vamos a ser vulnerables y no queremos que sean vulnerables. Pero somos vulnerables porque no tenemos la observación 360 y no desarrollamos esa intuición. ¿Qué establece el plan de protección? Zonas restringidas, controles de acceso, registros de vigilancia, va a asignar funciones de cada tripulante, como lo estamos viendo ahí, incluidas la que nos corresponde. Pero bueno, en caso de alguna acción porque afectada a la protección, vamos a tomar procedimientos de respuesta o si es necesario activar el SAS.
es confidencial y su cumplimiento se verifica en inspecciones, en el caso del SAS. ¿Y qué va a ser el SAS? Que muchos no lo conocemos. Bueno, es el sistema de alerta de protección del buque. Como lo saben ustedes, es un sistema silencioso y encubierto. Por lo general, está definido para cuando hay un acto hostil como piratería en el cual nosotros tenemos que notificar que ya nosotros estamos en una situación de una amenaza real. Bueno, va a emitir una notificación a la autoridad, va a emitir una notificación a la naviera o al área correspondiente de que hay una amenaza. Pero aquí, en el caso de esta, es una notificación que se da en silencio, no es una alarma, porque si no, el caso hostil o los piratas pudieran alterarse y pudieran atentar contra la vida de alguien. ¿Ok? Por eso es que el SAS es silencioso y no una alarma sonora como la del incendio. No la van a encontrar ustedes. Si eso es confidencial, solo el capitán, el oficial de protección, saben dónde están esos botones. Porque avisa sin que el atacante lo sepa. Imagínense, si sonara, los agresores acelerarían el ataque y destruirían el equipo o pudieran atentar contra la vida de la gente. La alarma de incendio es un safety y busca que todos reaccionen, pero el SAS es un security, es para atender la protección. Busca que nadie a bordo lo note y que la autoridad en tierra sí. Por eso no suena, no se ve y la señal va a la autoridad o a la naviera como lo mencionamos. Ok, y estamos próximos a concluir. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es las competencias 8, 9 y 10, que estamos hablando de equipos y vigilancia. Ok, en el caso de equipos de vigilancia, como lo pudieron ver, hay un detector de metales, vamos a tener los radios de comunicación que deben ser intrínsecos para evitar que haya una afectación porque estemos transportando mercancías peligrosas o haya gases peligrosos o algo. Es correcto que el CCTV, ¿y qué es el CCTV? Sistema de videovigilancia que permite monitorear en tiempo real y grabar accesos y zonas restringidas y áreas adyacentes. Fíjense muy bien en esta parte. Okay. Otro equipo, como ya lo vimos, es el SAS, ¿no? En el caso ya que esté afectada la vulnerabilidad, que tengamos amenaza. ¿Por qué? Porque a través de estos equipos hay un monitoreo en tiempo real y reporte inmediato de algunas fallas. Sin menoscabo de las lámparas, del detector de metales, del arco, etcétera. Y bueno, como ustedes saben, estos equipos también están sujetos a inspecciones y verificaciones por el estado de bandera, por el estado rector del puerto, los inspectores nombrados autorizados, organizaciones reconocidas. ¿Por qué? Porque van a asegurarse que el buque tenga un estricto cumplimiento del mantenimiento de estos equipos de protección. Estos no están fuera porque recuerden que conforme al ISM, que es el Código de Gestión de la Seguridad, que emana del SOLAS también, es obligatorio y debemos de tener conforme al apartado número 10, mantenimiento a los equipos a través de las distintas estrategias, a través de los distintos registros, pero también conforme el requisito número 7 del ISM, vamos a tener la obligación de tener procedimientos. Recuerden que el ISM es el estándar y el SAS es la forma, el SMS es la forma cómo va a estar implantado a bordo, que el SM es el Safety Management System. Y para nuestros muchachos que están ahí, los oficiales, futuros oficiales, el Safety Management System es el manual de operación del buque que va a estar en primera versión en a poder del capitán y las distintas versiones autorizadas van a estar en el puente, en el departamento de máquinas, en cubierta, dependiendo las distintas actividades que vamos a tener. Ese es un tema muy interesante que creo nuestros compañeros ya dieron ese del ISM, pero recuerden que es una obligación mantener y preservar lo que tenemos que hacer conforme al código ISM, ¿ok? Es por eso que cobra relevancia el mantenimiento que le tenemos que hacer conforme al requisito 10 y los procedimientos que debemos de tener y actuar en caso en caso de prevención y en caso de atención de una emergencia o que afecte la vulnerabilidad. Esos procedimientos establecidos en el requisito 10 del ISM. Pero bueno, vean qué interesante viene en el caso de las técnicas de inspección que estamos hablando, que es el requisito de la competencia número 10. Técnicas de inspección y control y vigilancia. Muchos de nuestros muchachos que tenemos a bordo
en el caso de los AV, los timoneles que hacen recorridos, confundimos lo que es un rondín de un recorrido o un patrullaje. Un patrullaje, bueno, es el caso de las terminales marítimas, ese patrullaje en vehículos, en autos, camionetas, pero vamos a ver estos dos temas, estos tres temas. Rondín. ¿Qué va a ser el rondín? Es inspección breve y repetitiva de puntos específicos. Cuando tú le vas a decir al timonel o al oficial, hazte un rondín porque vas a hacer puntos específicos del puente de mando, en el caso que estemos atracados, de la proa, de la popa, de un lado, del otro, máquinas, son puntos específicos a intervalos definidos. Pero ojo, el rondín pudiera ser una información para aquellos que están viendo por abajo que hay una vulnerabilidad, porque dicen, el rondín lo efectúan a las 10 de la mañana todos los días y cuando eso está en la proa, deja al vulnerable o abierto la popa. Ese es un tema importante que debemos identificar. ¿Ok? ¿Qué va a ser el recorrido? Bueno, el recorrido es desplazamiento general sin reconocimiento específico. Va a hacer un recorrido, el rondín va a ser puntos específicos y el recorrido es un aspecto general. La pregunta, ¿qué vamos a querer que haga nuestro timonel o nuestros oficiales cuando nosotros estamos hablando de protección? Rondines. Rondines porque van a ser puntos específicos de protección. Puntos específicos de protección. Y bueno, para el caso del patrullaje estamos hablando de vigilancia móvil y sistemática en un área de perímetro con rutas y horarios que disuade y detecta. Vean lo que estamos viendo. Disuasión. ¿Y cuál es la técnica de disuasión? Creo que lo tenemos por aquí. Lo tengo por aquí. Ese tema son las competencias. Ahí está. La disuasión va a ser las acciones que vamos a tomar nosotros a bordo para evitar que seamos vulnerables. O sea, cuando nosotros disuadimos es cuando la persona que quiere eludir los controles, a través del conocimiento de nuestras obligaciones, vamos a disuadir, vamos a romper lo que él trata de eludir. O sea, vamos a disuadirlo a través del estricto cumplimiento de nuestras tareas de protección, Vamos a la pregunta número 13. Espero no estén desesperados, ya estamos próximos. Una cámara al costado lleva tres semanas descompuestas y todos lo saben. ¿Realmente es un problema de mantenimiento? O sea, hay una cámara que estaba efectuando una vigilación, una monitoreo de vigilancia específica de un área. Esa cámara se estableció en la evaluación y fue autorizada en el plan de protección. ¿Pero qué está pasando ahí? Hay un punto ciego donde la gente puede subir. Vean, no es un incumplimiento del plan, es una vulnerabilidad abierta porque estamos dejando un sector ciego de vigilar. Hay un punto ciego real y peor, la gente que asume que hay una cámara, pues crees que tenemos una protección, pero no. El porque esté puesta ahí no quiere decir que estemos bien. Debemos de asegurarnos que funcione correctamente, ¿ok? Y en el caso que hay una falla de esa cámara, bueno, debemos de compensar con medidas alternas, rondines adicionales, iluminación reforzada, dar seguimiento hasta cerrarla. La competencia, fíjense bien, la competencia 9 no determina en detectar la falla, termina cuando el hueco queda abierto. Es decir, nosotros debemos de asegurarnos que aquellos puntos de vigilancia sean cubiertos correctamente, ya sea a través de una barrera de protección o una barrera física o a través de una barrera humana. ¿Ok? Dice en esta parte, si la ruta y el horario del rondín son siempre los mismos, ¿sigue sirviendo? Bueno, pierde la mitad del valor, conserva la detección por la disuasión. Quien observa el buque unos días aprende sus movimientos muertos, es lo que les decía. Alguien en tierra, alguien en otro punto está tratando de ver dónde somos vulnerables. ¿Cuál es la solución? No hacer esos rondines a un horario establecido. Debemos de efectuar horarios aleatorios, que no identifiquen que todos los días a las 2 de la mañana y todos los días a las 4 de la mañana hacen ese rondín. Hay que cambiarlo para que ahí vamos a hacer una disuasión, vamos a evitar que la gente identifique que hay una vulnerabilidad. Mismo punto en obligatorio es orden y vigilancia. Sin improvisar ni saltarse un checkpoint, todo hay que registrarlo en bitácora. ¿Ok? Pues vamos a la parte
quizás previa a concluir, que es lo que les vamos a dejar un mensaje a ustedes. En este mensaje que les estamos compartiendo, que espero les haya parecido bastante interesante, el mensaje final para todos ustedes y nosotros mismos es verificar siempre, sin excepción de personas, ni la prisa ni la jerarquía sustituye el control. Reportar lo anómalo, aunque parezca poco, usted informa al oficial y evalúa. Documentar, haga lo que diga, registre lo que haga. Haga lo que diga, registre lo que haga. ¿Okay? Documentar lo que está en bitácora no ocurrió, y recuerden que es su respaldo para en caso de una inspección. En una frase, ¿por qué existe todo este sistema? Bueno, porque el buque es el eslabón más vulnerable en el comercio mundial, pero no nada más en el comercio, en el tráfico, también en los servicios portuarios, también en el offshore, en esos servicios logísticos que tenemos muy importante para poderle dar continuidad a todo ese proceso tan importante en el caso de México, que estamos hablando de seguridad nacional. Ningún guardia en tierra puede protegerlo, solo una tripulación formada. Yo espero que estas 11 competencias sean importantes, que hayamos podido transmitir a través de este grupo la importancia que las personas más importantes, valga la redundancia, que los más importantes a bordo son ustedes, salvaguardar la vida de ustedes en todo momento. Les voy a compartir una conclusión que es para que se lleven el mensaje completo de todo lo que vimos aquí. Es una conclusión de esto y si me lo permiten se los compartiría si lo autorizan por ahí. Ya viendo este video estaremos compartiendo, que son menos de 10 minutos, ahorita lo voy a resumir un poquito y después de ahí pasaremos a las conclusiones y a los comentarios y si comenta algo el ingeniero Johnny. Procedo a ponérselos. Hola, vamos a entrar de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis sobre el código PBIP. Específicamente, nos vamos a enfocar en el curso de tareas de protección 13.3, basándonos por completo en el plan de protección del buque. A ver, el mundo marítimo es gigantesco, y proteger embarcaciones de más de 300 toneladas de registro bruto no se resuelve ni de broma poniendo a un guardia en una puerta. Es todo un sistema diseñado para frenar a esos villanos antes de que encuentren una vulnerabilidad o eludan los controles. Hoy vamos a ver cómo pasar de tener un flanco débil a una vigilancia total, usando nuestra mejor herramienta frente a los retos de hoy en día, incluyendo, por supuesto, la ciberseguridad. Para organizar esta explicación, la hemos dividido en 4 partes súper claras. Primero, el panorama de amenazas. Luego pasamos al sensor humano. Después veremos los niveles de protección y cerraremos con las 11 competencias clave. Así que vámonos con el punto número 1, el panorama de amenazas. Hay que entender exactamente qué tenemos enfrente. Bueno, todo esto arranca pisando tierra firme, o cubierta firme en este caso. No podemos proteger algo que no entendemos de raíz. Y aquí hay una confusión súper común en el día a día que tenemos que aclarar. Por un lado está la seguridad tradicional, o lo que en el sector llaman safety. Esto es, básicamente, accidentes sin mala intención. Un incendio por un cortocircuito o alguien que se resbala en la cubierta mojada. Pero por otro lado está la protección, el security. Y ojo aquí porque el concepto clave del código PBI es este. Una amenaza es un acto totalmente intencionado para atacar al buque y afectar la integridad de las personas a bordo. Hablamos de cosas serias: piratería, sabotaje, polizones y hasta ciberataques. Hay una intención clara y deliberada de hacer daño. Sabiendo esto, surge una pregunta que cambia toda la perspectiva. Mucha gente cree que cuando un barco amarra en el puerto, ya está a salvo, ¿verdad? Listo, misión cumplida, a descansar. Pero, en términos de protección marítima, ¿por qué resulta que la interfaz buque-puerto es de hecho el punto de mayor vulnerabilidad de todos? Piénsenlo así, en la interfaz buque-puerto, el barco deja de ser esa fortaleza aislada y súper controlada en medio del mar. De pronto es un hormiguero. Tienes estibadores, proveedores, inspectores, autoridades, todos subiendo y bajando al mismo tiempo. Entra maquinaria, se abren puertas y encima hay una presión comercial enorme. El tiempo es dinero, el barco tiene que zarpar ya y las demoras cuestan una fortuna. Toda esta prisa, todo este caos organizado es oro puro para un atacante inteligente. Es el momento perfecto para camuflar un dispositivo peligroso o colar a alguien.
La vulnerabilidad aquí no ocurre porque falten reglas, ocurre porque la rutina y el reloj nos juegan en contra. Esto nos lleva directamente al punto 2, el sensor humano. Aquí es donde la observación y la intuición toman el control absoluto. La normativa, específicamente la prescripción A/333, establece una regla de oro. Cuidar el acceso no es solo pararse a mirar la puerta principal y ya. Para detectar amenazas reales y evitar que nos encuentren el lado débil, necesitamos usar absolutamente todos los sentidos con una observación de 360 grados. Y es literal. Hay que mirar hacia arriba ante la amenaza de drones, hacia abajo y bajo el agua buscando buzos, hacia el lado del muelle y, súper importante, hacia el lado del mar. Históricamente, muchísimos incidentes pasan con embarcaciones menores que se acercan rapidísimo por el costado. Ya sea que estemos amarrados o navegando, esa visión de 360 grados en todos los frentes es la única garantía real. Y créanme, los villanos en esta historia son bastante creativos. No van a llegar tocando la puerta. Usan tácticas muy sutiles para eludir los controles. Algo súper común es el piggybacking o ingreso en grupo, donde se pegan a alguien autorizado y pasan con la multitud aprovechando el apuro. Otra táctica es la recopilación de información. Imaginen a alguien súper amable, un visitante frecuente que de repente empieza a hacer preguntas inusuales sobre los cambios de guardia o los puntos ciegos de las cámaras. Súper sospechoso, ¿no? Y ni hablemos de las ciberamenazas, donde intentan meterse a los sistemas de navegación desde una computadora a kilómetros de distancia. Detectar esto requiere mucho más que revisar una credencial. Porque al final del día, la tecnología tiene un límite muy claro. Las cámaras están ahí, graban todo, por supuesto, pero los humanos son los que deciden. Y es ahí donde entra en juego una herramienta poderosísima, la intuición. Cuando entrenamos esa observación, con todos los sentidos, empezamos a notar cuando algo simplemente no cuadra. Si un proveedor está insistiendo demasiado en subir algo no declarado, o si ven a alguien sudando desproporcionadamente en un clima frío, o una lancha acercándose directo al casco sin motivo aparente, es la intuición humana la que evalúa el contexto, detecta la anomalía y nos permite actuar a tiempo para evitar un desastre. Pasemos ahora a la sección 3. Vamos a hablar de cómo se organiza todo esto, los niveles de protección del sistema PVIP. Como ya vimos lo vital que es el ojo humano, el sistema PVIP nos da una estructura de defensas dividida en 3 niveles, basándonos estrictamente en el plan de protección del buque. El nivel 1 es el normal. Aquí estamos siempre operando con controles de rutina y revisiones aleatorias por muestreo. Pero, si el riesgo sube, la administración establece el nivel 2, que es el reforzado. Aquí la cosa se pone mucho más estricta, controles más frecuentes, se exige personal adicional y revisión a fondo del equipaje. Y si de plano hay una amenaza inminente, saltamos al nivel de protección 3. Este estado es excepcional y temporal. Básicamente se paraliza la operación comercial y solo entra personal esencial bajo coordinación directa y exhaustiva con las autoridades. Y bueno, uno podría preguntarse, oye, si el nivel 3 es el más seguro, ¿por qué no vivimos siempre en nivel 3 y ya? Suena lógico, ¿verdad? Pero en la práctica sería un desastre total. Mantener un estado de alerta máxima permanentemente es insostenible. Primero porque paralizas el comercio de inmediato, pero sobre todo por la fatiga. Si tienes a la tripulación en alerta roja constante por semanas, el agotamiento los vence, aparece la complacencia y la gente deja de revisar las cosas a fondo. Este sistema escalonado existe justo para que las medidas sean proporcionales al riesgo real y la vigilancia sea sostenible sin destruir al factor humano. Y para cerrar, llegamos a la sección 4, la ejecución en sí, las 11 competencias obligatorias. Para que todo este sistema funcione en el mundo real, la normativa internacional exige que el personal domine 11 tareas o competencias específicas. No estamos hablando de una simple charla de orientación, es una formación súper rigurosa. Quien tiene tareas específicas de protección a bordo necesita acreditar este conocimiento al derecho y al revés para proteger a la tripulación y a toda la operación frente a cualquier tipo de vulnerabilidad. Claro, aprenderse 11 puntos sueltos puede sonar pesado, así que es súper útil agruparlas en 5 familias lógicas de acción. 1. Detectar, que es reconocer estas amenazas y tácticas de evasión. 2. Controlar, personas, que va desde revisar maletas hasta manejar multitudes en una emergencia. 3. Comunicar, que los reportes
santos días es en la planchada o gangway. La Bueno, secuencia de es el control aquí acceso tiene por que ser talón. inquebrantable. Paso 1. Verificas la identidad de cada persona, una por una, nada de excepciones de grupo. Paso 2. Confirmas a qué vienen exactamente. Paso 3. Inspeccionas a fondo sus pertenencias buscando armas o cosas raras. Y paso 4. Anotas cada mínimo detalle en la bitácora. Si alguien empieza a presionar porque tiene prisa o la credencial no cuadra, detienes todo y se deniega el acceso. Así de simple. La urgencia comercial jamás es excusa para romper este escudo. Ahora, ¿qué pasa si los controles preventivos fallan y se materializa un ataque? Para eso tenemos que operar equipos críticos como el SAS, el Sistema de Alerta de Protección del Buque. Fíjense en este contraste. Una alarma de incendios hace un ruido escandaloso para que todos evacúen. Bueno, el SAS es exactamente lo opuesto. Es un sistema totalmente encubierto y silencioso. Tiene todo el sentido del mundo. Si sonara una sirena en medio de un ataque intencionado, los atacantes entrarían en pánico y podrían tomar rehenes. Su función es mandar una alerta directa y discreta a la autoridad en tierra, avisando del problema sin poner en mayor riesgo a la gente a bordo. Así que, acercándonos al final de esta explicación, piénsenlo un segundo. Vamos a los puertos y vemos cámaras de ultimísima generación, detectores, rejas de acero macizo. Con todas las amenazas modernas y los ataques cibernéticos dando vueltas, es bien fácil asumir que el blindaje físico y digital es lo que nos salva, ¿verdad? Es un debate súper común hoy en día. Pero la realidad es muy distinta. Las cámaras solo graban, no toman decisiones. Un candado inteligentísimo y carísimo no sirve de absolutamente nada si alguien autorizado decide dejarlo abierto porque tenía mucha prisa por cargar mercancía. Todo este entramado del código PBIP depende de una sola cosa, de una persona bien formada en estas 11 tareas. Una persona que usa su intuición y esa visión de 360 grados. Entonces, la próxima vez que vean a uno de estos gigantes de acero en el puerto, vale la pena preguntarnos, ¿estamos confiando la verdadera seguridad a los cables y monitores o a la aguda intuición de las personas que la operan? ¡Qué gran tema para reflexionar! Muy bien. Pues muy agradecido por la oportunidad que me dieron, estimado ingeniero. Espero haya sido de gran conocimiento y aportación para la comunidad marítima. Es una aportación operativa más que normativa o formativa, como lo piden, y espero poder continuar colaborando y estando aquí con ustedes. Muchas gracias a todos, ingeniero Johnny. Estamos atentos por si pasas a los comentarios o lo que corresponda. Muchas gracias. Claro A que sí, todos. Gapi. Gracias, Gapi, por esta excelente ponencia. Pues sí, pues podemos pasar para que les guste, si tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera externar, este es el momento. Ya estamos aquí de regreso. Quisiera que se llevaran también ahorita, que si me lo permiten, el 360 es no nada más un número, sino es una acción que tenemos que tener nosotros. Eso se lo aprendí a alguien, todos los sentidos. Recuerden que la persona más importante somos cada uno de nosotros y debemos de preservar la vida nuestra y la de todos los demás. Que eso nos marca como una base de la Organización Marítima Internacional y una base de vida. Y esto lo pueden llevar también a casa. Así Adelante. Ingeniero, fíjate que también me están comentando, hay gente en el Buquetanque Centla, ya está en un offshore, también una embarcación, porque hay gente, alumnos en la Escuela Náutica de Mazatlán, no sé si en otro lugar, pues agradecido por la comunidad marítima que está aquí en este momento y no nomás es lo que estamos viendo, hay gente más allá en cada uno de las personas, en cada uno de los usuarios que están entrando. Así es, de hecho, la verdad, tengo que reconocer, esta creo que es de las primeras pocas veces que empiezo a escuchar que hay personal de las embarcaciones. La verdad me da mucho gusto saber que Rumbo al Mar está llegando hasta ustedes, que está llegando hasta las personas idóneas
Eso es lo que nosotros siempre buscamos, ¿no? Que los colegas, sin importar si son oficiales, subalternos, de cualquier rama, inclusive personal de puertos, de tierra, compañías, pues se unan, ¿no? A esta comunidad, sigan pues disfrutando de estas ponencias que te venimos trayendo regular. Estuvimos haciendo muy seguido hace unos meses, ahorita por razones de trabajo, pues de hecho pues me mantuve un poquito ocupado toda la ponencia, pero a la orden aquí con el capitán y pues agradecido también con lo que es veo también personas de la autoridad también, me da gusto que estén aquí y pues este es su espacio, ¿no? Es su espacio rumbo al mar. No sé si alguien más tenga una duda, pregunta, quiera externar algo, por ahí nos está mandando felicitaciones también, gracias a todos los que están mandando mensajes por ahí, por el chat. ¿Me escucha? Adelante, Arturo. Bueno, buenas tardes. Bueno, nada más agradecer la invitación que me hizo Ricardo y aprovechando, le quiero pedir la autorización para que en el caso de que en las invitaciones subsecuentes podamos invitar a más compañeros para que la comunidad vaya aumentando y vaya concientizando en el contenido de estas ponencias. Muchísimas gracias. No, por supuesto, así que la invitación está abierta para cualquiera, por supuesto. ¿Cómo se llama? Estamos también transfiriendo en vivo en lo que es nuestro canal de YouTube. Ahí están preguntando una persona, sí, posteriormente, por supuesto, de hecho, ya está, inclusive al momento de que cerremos esta conversación, ya está disponible el canal de YouTube en el apartado de en vivos, en nuestro canal de Rumbo al Mar. Y posteriormente, ya que se edite el video, ya se sube en firme y ya queda disponible para cualquiera que guste disfrutar de y de las ponencias, masterclass, pláticas que hemos tenido anteriormente. Todas, absolutamente todas están ahí. Cualquiera puede entrar, puede verlas. Los invitamos a que las vean. Tenemos podcast también, podcast con personal marítimo, gente del gremio, gente de la comunidad marítima. Tenemos también invitados internacionales de varias partes del mundo y pues también cualquiera, siempre hemos dicho, ¿no? Que cualquiera tiene algo que compartir y el que guste en algún momento o conozca a alguien que crean que tiene algo que aportar, pues estamos aquí abiertos para que usen este espacio, ¿no? Para ustedes. Y pues muchas Quiero gracias. comentar Gracias, algo, si me Arturo. permites, Inge. Claro. La herramienta que ustedes vieron aquí es una herramienta tecnológica. Todo fue creado a través de esa herramienta tecnológica y comentamos con el ingeniero Johnny que es algo innovador. Es algo innovador que Definitivo. espero les parezca interesante y que bueno, que en un futuro quizás creo que el ingeniero tuviera contemplado algo similar, ¿verdad? Para transmitir a la gente. Y pues agradecido. Ahí está gente de mi alma mater, sin menoscabo de que se aprecia y se quiere mucho. De verdad, a todo lo que es el fideicomiso, toda la gente, desde desde Capitán Manuel Gutiérrez, el ingeniero Mauricio, el capitán Mauricio, el capitán Alfredo, todo ese grupo que hace posible la formación. Porque lo comento porque también ahí tenemos alumnos, no sé si el capitán, si permites, ingeniero Johnny, el capitán Junco, que es el director de la náutica de Así Mazatlán, es. le gustaría comentar algo al respecto. Ellos han sido testigos de cómo hemos implementado eso de la inteligencia artificial en la operación día a día. O si alguien quisiera verlo, todo fue hecho a través de una herramienta tecnológica. No sé, creo que ya se fueron los de Mazatlán, pero bueno. Ahí están conectados, de hecho. Muy interesante, mi capitán, gracias. Muy práctico la enseñanza de hoy. Ciertamente de mucho provecho para los cadetes. Muchas gracias. Gusto saludarlo, capitán. Sí, gusto saludarlo también. Igual. Aquí estamos.
Aquí estamos en Abu Dhabi. Órale, qué bien, qué bien. Súper. Pues aquí estamos dándole a la educación. Así es, aquí Bien. estamos para apoyarlos, como siempre. Igual, igual. Gracias, un abrazo grande. Gracias a usted. Y bueno, nada más me gustaría agregar, digo, si ya nadie más tiene nada que aportar, también estos espacios son en conjunto con la colaboración del Nautical Institute México Branch, del cual yo también soy parte del comité y encargado de lo que es el área de mentoring. Por ahí voy a compartir pantalla rapidito, nada más para mostrar, Voy a quitar la eh, pantalla, dejar de compartir. sin problema. Nada más es compartir, se lo voy a hacer llegar este pequeño reconocimiento, capitán, por la Bueno, ponencia. ahí como maestro estaría interesante, si me permites, son 3 años de la maestría. Bueno, Ya entonces lo ponemos, no hay tampoco soy de problema. altura. Sí, 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 esa es una labor que también los invitamos a los demás. Maestro en Perfecto, Ciencias de Administración Marítima y Portuaria. Eh, pues, la maestría muy interesante, tanto los docentes como todo, es un gran esfuerzo que hacen. Y bueno, aquí estamos y maestro en ciencias, me encantaría. Es un gran perfecto, sin esfuerzo problema. también que muchos nos apoyaron. No hay problema, se cambia, eso no es problema. Y Nada más muchas aquí. gracias por el reconocimiento. Gracias a todos. Gracias, ingeniero. Gracias, gracias a todos. Y bueno, solamente pues me queda despedirme por esta gran masterclass. Muchas gracias a todos, gracias a usted, capitán, por compartir su conocimiento con nosotros y su experiencia y sobre todo por llevar este tema a la realidad que vivimos a bordo, ¿no? Gracias a todos los que estuvieron conectados por YouTube, los que estuvieron aquí conectados por Zoom. Y solamente me gustaría recordarles que aquí en Rumbo al Mar seguimos creando espacios para aprender, compartir experiencias y crecer juntos como comunidad marítima. Muchas gracias, que tengan muy bonito día. Nos vemos para la próxima. Gracias a todos a bordo. También un gran reconocimiento a la gente que se conectó de a bordo. Así es, así mero. Gracias, gracias compañeros. Nos vemos para la próxima.